Hola a todos y bienvenidos al canal de Chamba Plus. En este video exploraremos el proceso constructivo de un sistema de albañilería confinada, una técnica ampliamente utilizada en la construcción por su seguridad y eficiencia, donde analizaremos paso a paso cómo se combina el uso de ladrillos, concreto y acero para crear lo que son estructuras sólidas y confiables. Si quieres entender mejor cómo funciona este sistema y sus ventajas, quédate con nosotros y comencemos. Como primer paso en este proceso constructivo, lo que vamos a tener es lo que es el reconocimiento del terreno. Bueno, este es una actividad previa a la redacción de cualquier proyecto y a la ejecución de cualquier obra, ¿no? Seguidamente vamos a proceder con lo que es la limpieza del terreno. Bien, como se ha visto en muchos casos, a veces el lugar de trabajo se encuentra invadido por desmontes, árboles y otras cosas, ¿no? Y lo que haremos en este paso es quitar todo lo mencionado y dejar el lugar de trabajo en óptimas condiciones, ¿no? Para trabajar de una buena manera. Luego de haber terminado con lo que es la limpieza del terreno, ahora vamos a proceder con lo que es la colocación de niveles. Para este proceso, bueno, tenemos varios métodos, ¿no? Pero en este caso, como vemos en la imagen, lo que vamos a usar es la manguera transparente de 10 metros de largo. eh, Se llena con agua, evitando burbujas, y se verifican los niveles. En caso de notar los desniveles, lo que vamos a realizar es el procedimiento de corte y relleno. Ahora vamos a seguir con lo que es partida de trazo y replanteo. Esto consiste en demarcar perfectamente los linderos del terreno, así como los ejes de los ambientes interiores de la vivienda, según las medidas que indican los planos de arquitectura. Y una vez hecho el trazo, este nos sirve de guía para excavar el terreno, ubicar el encofrado, plantar las columnas, levantar los muros y otras cosas más, ¿no? Pero una vez culminado con estos pasos, es muy importante volver a verificar el trazo inicial, así como los niveles. A esto lo llamamos replanteo. Seguidamente procedemos con lo que es el trazo de ejes y cimentación. Para ello, con la ayuda de una plomada se marca con yeso lo proyectado por los cordeles, para posteriormente realizar la excavación. Después de haber terminado con los pasos anteriores, ahora vamos a proceder con las excavaciones. Primeramente con la excavación de cimiento corrido. Este proceso es realizado de acuerdo a las normas y otras consideraciones más. Tenemos la siguiente imagen con una información referencial para una vivienda de 1 o 2 pisos. Continuando tenemos la excavación de falso piso y vaciado de solado, donde este será representado con un grosor de 10 centímetros y el vaciado de solado por capa de 5 centímetros, para posteriormente el levantado de cada columna. Esta superficie brinda firmeza a la hora de colocar las columnas. Ahora tenemos el armado de columnas, donde se procederá a armar las columnas longitudinales con aceros longitudinales mediante lo que requiera nuestro plano. Continuando tenemos la colocación de columnas, donde ésta se colocará al interior de la zanja, apoyándola sobre unos dados de concreto, donde no deberá usarse piedras, desechos u otro material frágil en vez de estos dados, ya que al resbalarse o romperse la armadura, quedará desnivelada. Para fijar la columna de forma vertical se amarrará unos barrotes de madera apoyándolos en el suelo. Tenemos el vaciado de cimentación. Antes de iniciar el vaciado del concreto, se debe verificar que la zanja esté limpia. Si hay zonas con encofrado, deberá verificarse que estén debidamente apuntaladas. Luego, se deberá humedecer las paredes y el fondo de la zanja. Esto evitará que el terreno seco absorba el agua de la mezcla. Al vaciar la cimentación, esto se hará por capas colocando piedras de 25 centímetros como máximo. Continuando tenemos el encofrado de sobrecimiento. En la parte superior del cimiento se construirá el sobrecimiento. Esto tendrá el mismo ancho que el muro que soportará. La altura de los sobrecimientos variará de acuerdo a las características del terreno. Esta altura depende de la diferencia entre el nivel de la superficie del cimiento y el nivel escogido para el piso, más unos 10 centímetros. Al terminar de armar todos los encofrados, se debe hacer una verificación de ejes y niveles, ya que una vez vaciado el concreto, será muy complicado hacer las correcciones.
Igualmente, se debe verificar la verticalidad de los encofrados con ayuda de una plomada. Tener en cuenta dejar libre las separaciones del sobrecimiento del espacio de los vanos. También se debe rayar la parte superior del sobrecimiento para posteriormente el asentado de ladrillo. Ahora tenemos el desencofrado de sobrecimiento, donde al día siguiente del vaciado, el encofrado puede ser totalmente retirado. En ese momento, se debe inspeccionar que no exista ninguna cangrejera de consideración. Ahora pasaremos a la parte del piso. De esta podemos decir que frecuentemente el falso piso se hace al final de todo el proceso. Sin embargo, es mucho mejor construirlo después de los sobrecimientos. Esto nos permite trabajar en forma más limpia y ordenada, mejorando así el tránsito de la gente como también de las carretillas. También nos permite recuperar el material que se caiga al piso, ya sea para la mezcla de ladrillos, para sentar ladrillos, y este también le da más estabilidad a puntales como también a los andamios de trabajo. Ahora, el curado. Durante los 7 días siguientes al vaciado, deberá mojarse la superficie para contribuir a mejorar la resistencia del concreto y para evitar agrietamientos del falso piso. Ahora, para el levantamiento de muros, existen 2 tipos de muros, los portantes y los tabiques, donde los primeros soportan el peso de la estructura y resisten la fuerza de los terremotos, a diferencia de los tabiques, que estos son usados mayormente para separar ambientes. Y el emplantillado. Eso se denomina emplantillado a la primera hilada de ladrillos colocados sobre la superficie. En el primer piso, el emplantillado se hace sobre el sobrecimiento del piso superior. Y en un piso superior se haría una losa. Y esta herramienta nos permite además terminar su altura del muro con hilada de ladrillos enteros. Es importante utilizar el nivel de mano para el espesor del mortero en las juntas verticales. Estas deben ser de un promedio de 1.5 centímetros y en las juntas horizontales de 1 a 1.5 centímetros, teniendo en cuenta que las juntas verticales deben quedar en medio del ladrillo de la fila inferior. Esto garantizará un buen amarre de los ladrillos. Ahora, para las columnas, según el tipo de estructuras que se empleen en la edificación, las columnas cumplen diferentes funciones. Es decir, en una casa hecha con albañilería confinada, las columnas cumplen la función de amarrar los muros de ladrillo. Una vez levantado el muro, se puede armar los encofrados de las columnas. Estos servirán de molde durante el vaciado del concreto, dándole las formas y las dimensiones que se especifican en los planos. Los encofrados son estructuras sujetas a diversos tipos de cargas, esta que permite tener magnitudes muy considerables. Cuando se trata de un encofrado de esquinas, hay que verificar que sus caras estén perpendiculares, con una escuadra. Colocación de puntales luego del encofrado. Luego, el encofrado será asegurado contra el piso por medio de unos puntales. Estos pueden ser de 3 por 3 pulgadas, 2 por 4 o 3 por 4, apoyados en soportes fijados en el suelo o en las correspondientes losas de entrepisos. Estos elementos, además de asegurar el aplomado de los encofrados, les confieren arrastramiento. Continuando con el proceso constructivo, pasamos al desencofrado de columnas. Una vez terminado el vacío de columnas, se debe verificar que el encofrado se haya mantenido completamente vertical. Para ello, se debe utilizar una plomada. Al día siguiente, se puede proceder al desencofrado de la columna, inspeccionando su superficie. Es importante verificar que no existan cangrejeras. Si existe alguna, debe repararse de inmediato. Antes de rellenar, es necesario limpiar la columna con agua limpia, rellenarla con mortero de cemento y arena y darle el acabado con un frotacho de madera. Pasamos ahora al concepto de techo. Y el techo es la parte culminante de la estructura, cuya función es mantener unidas las columnas, vigas y muros, además de transmitir el peso de la estructura a estos elementos. Los techos están compuestos por vigas y losas. Las vigas, que pueden ser de 3 tipos: de confinamiento, que van apoyadas sobre los muros. A este tipo de vigas también se le conoce como vigas soleras,
Luego tenemos las vigas peraltadas, cuyo espesor es mayor al de la losa de techo, y vigas chatas, cuyo espesor es igual al de la losa de techo. Pasamos al encofrado de vigas. Los elementos principales de los encofrados de vigas son el fondo del encofrado, los tableros de los costados, formados por tablas, barrotes y tornapuntas de soporte, y las T que se componen de los cabezales, pies derechos y las crucetas. Una consideración importante en el encofrado de vigas es que la distancia entre los pies derechos deben ser como máximo 90 centímetros. Si esta distancia es mayor, podrían producirse hundimientos en el entablado. Ahora continuamos con el encofrado de la losa aligerada. El techo aligerado está constituido por viguetas, losas y ladrillos huecos. Los ladrillos para techos generalmente miden 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo, con diferentes alturas dependiendo de la longitud libre del techo, y pueden ser de 12 centímetros, 15 centímetros o 20 centímetros. Continuamos con el acero en viga. Los planos de estructuras especificarán las medidas de los cortes y doblados de las barras longitudinales y de los estribos de las vigas. Durante la instalación de la armadura, se debe verificar que los diámetros de las varillas utilizadas coincidan con las especificaciones del plano. También se debe comprobar que el espaciamiento de los estribos sea el indicado, especialmente en las zonas cercanas a las columnas, ya que allí siempre se especifica una mayor concentración. Luego pasamos a la preparación de la losa. Una vez que el entablado del techo está terminado y el fierro de las vigas ya están colocados, se procede a la colocación de ladrillos de techo. Luego se coloca el acero en las viguetas y en las losas de techo. Cuando se coloquen los ladrillos de techo, estos deberán estar alineados uno tras otro, sin que queden espacios vacíos entre ellos para evitar que se filtre el concreto durante el vaciado. Además, se deberá verificar que estos ladrillos no estén rajados ni partidos. Bueno, siguiéndolo con lo que es instalaciones sanitarias y eléctricas, dentro de una losa aligerada de techo quedan empotradas una serie de instalaciones como tuberías de red de agua y desagüe y tuberías de electricidad que alimentan a los puntos de luz. Por esta razón es muy importante tomar precauciones, sobre todo en las tuberías de desagüe, para evitar que atraviesen las viguetas y su continuidad de resistencia. En el caso de las tuberías de luz, las cajas octogonales no deben colocarse sobre el encofrado de las viguetas, sino en el lugar de los ladrillos. Colocación del acero en viguetas y losa. El acero de viguetas se coloca entre las filas del ladrillo de techo y se enganchan en el acero de las vigas de confinamiento que van sobre los muros del ladrillo. El acero de la losa, llamado también acero de temperatura, se coloca sobre los ladrillos en sentido perpendicular de las viguetas, apoyadas sobre dados de concreto de 2 centímetros de espesor, que se colocan encima de ladrillos de techo. Y siguiendo con el vaciado incompactado del concreto. Durante el vaciado se debe llenar primero las vigas y viguetas, luego la losa superior hasta cubrir una altura de 5 centímetros. Para una buena compactación del concreto se debe usar un vibrador mecánico o en todo caso chucear la mezcla con una barra de construcción. Hay que tener cuidado de no vibrar en exceso porque de lo contrario los componentes de concreto se pueden separar. Nivelación. Finalmente la losa de techo debe quedar lo más nivelada posible. Esta operación se hace pasando una regla de madera o de aluminio sobre la superficie. El acabado de la losa debe ser rugoso para permitir la adherencia del contrapiso. Y finalmente el curado. Debido a la gran superficie expuesta al aire, una losa de concreto es muy susceptible a fisurarse debido a la contracción por temperatura en estado todavía fresco. La mejor manera de evitar ese problema es mediante el mojado con agua. Este debe iniciar unas horas después del vaciado y debe prolongarse a los 7 días posteriores. Este evitará las rajaduras y hará que el concreto alcance su resistencia definitiva. Para evitar que el agua se escurra por los bordes de la superficie, se recomienda colocar arena fina en estos bordes, a manera de una barreraza. A este procedimiento se le conoce con el nombre de curado con arroceras. Consideraciones. Los frisos de techo aligerado podrán ser retirados al cabo de 24 horas del vaciado de concreto. Después de 7 días de haberse realizado el vaciado, se procederá al desencofrado de las vigas. Las losas aligeradas se podrán desencofrar antes, pero previniendo de dejar puntales cada ciertos tramos. Bueno, y eso fue todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.